Hoy vamos a hablar sobre teoría de conjuntos, operaciones entre conjuntos e intervalos. Un conjunto es un grupo de entes reales o ficticios que comparten una o más características comunes. Un conjunto está formado por elementos, es decir, cualquier entidad, digamos un individuo, un objeto o cualquier cosa, sea real o imaginaria, que comparta características con otras cosas o que comparte una característica general, hace parte de un grupo abstracto llamado conjunto. Ahora, los conjuntos se nombran por letras mayúsculas, es decir, el conjunto de los polígonos que podemos ver aquí no necesariamente se tiene que llamar conjunto de los polígonos, sino que podemos llamarlo A, B, C, D, etc. Los elementos de un conjunto al momento de nombrarse se encierran entre llaves, es decir, teniendo un conjunto A, podemos decir que sus elementos van a ser iguales a 1, 2 y 3 encerrados entre llaves, debido a que, como podemos ver a la derecha, el conjunto A, sus elementos son 1, 2 y 3. Ahora, la noción de pertenencia, vamos a decir que un elemento pertenece a un conjunto y se denota mediante el símbolo que se lee pertenece a. El símbolo de pertenece a nos indica que un elemento está dentro de un conjunto o se contiene dentro de un conjunto. Por ejemplo, 1 pertenece a, que se lee 1 pertenece a, valga la redundancia. Como podemos ver en el ejemplo, el número 1 efectivamente pertenece al conjunto A. Para la noción contraria, es decir, para la no pertenencia, se utiliza el símbolo no pertenece a, que es como el símbolo de pertenece a, pero tachado. Es decir, podemos poner el ejemplo de 5 no pertenece a A, siendo que el número 5 no pertenece al conjunto A. Ahora, al momento de nombrar los elementos dentro de un conjunto, podemos hacerlo tanto de manera extensiva o por extensión, o de manera intensiva o por comprensión. La forma extensiva de nombrar un conjunto es nombrando directamente todos sus elementos. En este caso, para nombrar de manera extensiva los elementos del conjunto A, lo hacemos nombrándolos directamente, 1, 2 y 3. Sin embargo, hay que hacer un inciso acá y es diferenciar al conjunto de la lista. Una lista nombra y permite la repetición de sus miembros. Por ejemplo, la lista de estudiantes de un salón. Digamos que hay 2 Luis en un salón. El profesor llama a lista y menciona 2 veces a Luis. Sin embargo, si en vez de una lista fuera un conjunto, no permitiría repetición. Ningún conjunto permite la repetición de sus miembros. Por ejemplo, en el conjunto de los estudiantes de ese mismo salón no permitiría la repetición de Luis, a menos que se mencione su apellido para diferenciarlo del otro Luis. O si fuera meramente de nombres, únicamente se mencionaría un nombre, Luis, porque solo estamos nombrando los elementos existentes. Ahora, hablando más acerca de los nombramientos por comprensión, vamos a tener, por ejemplo, para el conjunto A, y lo voy a leer detalladamente para que se entienda la notación. A va a ser igual a X, tal que X, en este caso X representando a todo elemento que pertenezca a A, y tal que, o la línea que está al lado de la X, representando las características en las que debe cumplir ese elemento que se encuentra dentro del conjunto A. Ahora, digamos que tal que nos va a simbolizar con esta rayita. Volvamos a leerlo. X va a ser igual a X tal que 0 es menor que X y X es menor que 4. Es decir, todos los elementos que pertenezcan al conjunto A deben cumplir con ser mayores que 0 y menores que 4, con X perteneciendo a los enteros. Es decir, todos los números enteros que sean mayores que 0 y menores que 4. En este caso, no vamos a ahondar tanto en la noción de lo que es un número entero y su caracterización. Eso lo haremos en videos siguientes. Ahora, tengamos en cuenta que la noción general o la estructura general que sigue un nombramiento por comprensión es la siguiente. A es igual a X tal que P de X. P de X significa las propiedades con las que debe cumplir X para ser parte del conjunto A. En este caso, como podemos ver arriba, el argumento o el P de X del conjunto A es que X tiene que ser mayor que 0 y menor que 4. En este caso lo podemos denotar siendo que todos los números enteros mayores que 0 y menores que 4 son el 1, el 2 y el 3. Ahora, vamos a hablar de los intervalos, que es una notación que nos va a permitir poder entender desde dónde hasta dónde se extiende un conjunto numérico. Los conjuntos, como se dijo anteriormente, pueden ser conjuntos abstractos de entidades reales o ficticias, pero en el caso de la operatividad que requiere este tema, se utilizarán únicamente números.
dependiendo del conjunto numérico que se utilice. En este caso, un intervalo, como decía anteriormente, es una representación o una notación de un conjunto que se encuentra conexo a la recta de los números reales. Es decir, un conjunto que sigue la línea de los números reales, pero se extiende de cierto punto a cierto punto. En este caso se pone el ejemplo de la posible notación por intervalo del conjunto A. Este conjunto A es diferente al anterior puesto que cuenta con el 0. Entonces podemos decir que el conjunto A se extiende desde -1 abierto hasta 3 cerrado. Ahora, vamos a entender qué significa que un intervalo sea abierto o cerrado. Un intervalo abierto se da cuando, dados dos números reales A y B, que definen un conjunto que se extiende desde A hasta B, siendo que X pertenece a los reales y X es mayor que A y menor que B, sin tomar A y B. Es decir, el extremo inferior A y el extremo inferior B no se cuentan. En este caso, debemos tener ciertas nociones de desigualdad en relación a lo que es el mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. En este caso, meramente el hecho de que sea menor que, es decir, que X sea mayor que A y menor que B, indica que no se tomarán esos números. Es decir, se toman los números a partir de después del número posterior a A y anterior a B. Los extremos no se toman dentro de los intervalos abiertos. Como lo expliqué anteriormente, A y B, este conjunto no contiene ninguno de los extremos A y B. Pongo nuevamente otro ejemplo. Digamos que tenemos un conjunto que va desde -3 abierto hasta 4 abierto. Es decir, los números empiezan a contar desde -2 hasta 3, siendo que no se toma ni -3 ni 4. Ahora, vamos con los intervalos cerrados. Bueno, dentro de los intervalos abiertos se representan dentro de una recta numérica con bolitas abiertas, puesto que es un intervalo abierto, la noción intuitiva. Tenemos que un intervalo cerrado se va a representar con una bolita cerrada y el intervalo cerrado entre A y B es un conjunto de números reales que se encuentran comprendidos entre A y B. Y en este caso, al contrario, con conjunto abierto, sí se contiene los extremos A y B. En este caso podemos poner el ejemplo de un conjunto que se extienda desde 1 hasta 5 cerrado. 1 cerrado, 5 cerrado, contiene al 1 y al 5, es decir, contiene los números 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso vamos a tener en cuenta la noción anteriormente mencionada de las desigualdades, puesto que los intervalos cerrados se representan como A es menor o igual a X y X es menor o igual a B. En este caso hay que tener en cuenta que va a ser cerrado el intervalo cuando a uno de sus dos extremos esté encerrado o sea señalado con un menor o mayor o igual a que. En cambio, será abierto cuando meramente sea un mayor o igual. Recordemos que el menor o igual y el mayor o igual son con una línea abajo. En cambio, los mayor o igual y menor o igual meramente van a ser, el mayor que y el menor que meramente van a ser representados sin líneas, como se puede ver en el anterior ejemplo. En este caso, A es menor que X y X es menor que B, meramente se encuentra representado con el símbolo de mayor que y menor que. Cambio los símbolos del conjunto del intervalo cerrado, que se extiende desde A hasta B, teniendo en cuenta X, son con el símbolo de igual que, mayor o igual que y menor o igual que. Ahora, vamos a tener en cuenta algo que se llama los intervalos infinitos. Los intervalos infinitos van a aparecer cuando solo se conoce uno de los extremos y el otro es el infinito. Un valor que sea mayor que otro, ya sea positivo o negativo, es decir, extendiéndose hasta menos infinito o más infinito. Los intervalos infinitos se pueden escribir de varias formas. Al no poderse incluir el intervalo, se consideran siempre abiertos, es decir, al ser uno de los dos extremos o los dos extremos un infinito, se van a considerar como intervalos abiertos. Es decir, cuando veamos que un intervalo contenga un infinito, por ende puede ser clasificado como infinito a pesar de que tenga un extremo abierto, porque el infinito hace que siempre esté abierto. En este caso podemos ver un ejemplo de un intervalo cerrado con un infinito que se extiende desde A cerrado hasta infinito, como pueden ver en la primera imagen, otro que se extiende desde menos infinito hasta A cerrado, se puede ver la bolita cerrada. Vamos a ver otros ejemplos como puede ser desde menos infinito hasta A abierto, desde A abierto hasta más infinito y desde menos infinito hasta más infinito.
En este caso debemos recordar siempre la noción de que el infinito siempre va abierto, es decir, con la notación de abierto, el paréntesis, no con el corchete únicamente va con el otro extremo si así se desea y si así es necesario, y siempre se va a representar con una flecha. La flecha nos indica que se extiende hacia o el más infinito o hacia el menos infinito. Acá hay un pequeño resumen de la notación utilizada, de tanto el intervalo, de cómo se escribe, su descripción y la notación que por lo general se utiliza. Es recomendado tener en cuenta la notación de la parte izquierda de la pantalla. Ahora, vamos a hacer el primer ejercicio teniendo en cuenta estos. Sea a igual a x, tal que menos 1 es menor o igual a x y x es menor que 6. Nombre el conjunto por extensión, grafíquelo y escriba la notación de intervalo. Ahora, vamos a ver qué nos están pidiendo paso por paso. Los elementos del conjunto A, llamados X, deben cumplir con ser menores o iguales a menos 1 y menores que 6. Todos los números que sean menores o iguales a menos 1 y menores que 6 son el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. De manera que tenemos el nombramiento por extensión. Siempre que nos entreguen un nombramiento por comprensión y nos pidan pasarlo a extensión, simplemente tenemos que ver en la recta numérica y pensar lógicamente cuáles son los números que cumplen con las características que nos están mencionando. Ahora, la graficación es un tema aparte y lo voy a explicar más detalladamente, teniendo en cuenta las nociones anteriormente explicadas más la notación de intervalo. En este caso, como podemos ver, todos los elementos del conjunto A son los números del menos 1 hasta el 5. Vamos a hacer una recta numérica que se extienda desde menos 6 hasta 6, en este caso por comodidad, y vamos a ver los números. Vamos a poner, teniendo en cuenta que menos 1 es cerrado debido a que menos 1, x tal que x es mayor o igual que menos 1, entonces es cerrado porque es mayor o igual que, entonces es una bolita cerrada, como anteriormente explicamos, que se extiende desde el menos 1, como vemos, hasta el 5. Pero como dentro del conjunto por comprensión se nos dice que x tiene que ser menor a 6, es un conjunto cerrado. Entonces vamos a denotarlo hasta el número 6 con una bolita. Porque a pesar de que no contiene al 6, al ser un conjunto abierto se escribe hasta el 6. En este caso se escribe de la siguiente manera y se grafica de la siguiente manera. Y la notación de intervalo es menos 1 desde menos 1 cerrado hasta 6 abierto. Ahora, vamos a ver otras cuantas nociones con relación a los conjuntos. Un conjunto universal es el conjunto total de elementos, individuos, objetos o datos que se toman en cuenta al analizar la situación, fenómeno o problema específico. Y lo vamos a denotar por medio de la letra U o la letra griega omega. Lo más probable es que se encuentren con la letra U. Esta definición es mucho más abstracta, pero trayéndola al terreno de los números, nosotros podemos definir el conjunto universal que nosotros queramos. Puede ser los números desde el menos 5 hasta el 5, desde el 0 al 10, del 1 al 7, etc. Aunque por lo general se utilizan o todos los números reales o un conjunto universal arbitrario en el cual se encuentra contenido nuestro A, nuestro conjunto B, C, etc. La cantidad de conjuntos que necesitemos. Es decir, el conjunto universal va a ser el que nombre el ejercicio. Si el ejercicio dice que nuestro conjunto universal es todos los números reales, vamos a tomar todos los números reales. Si nuestro ejercicio nos dice que el conjunto universal son los números del 1 al 7, vamos a tomar los números del 1 al 7. Pero tenemos que tener en cuenta que todos los conjuntos A, B, C y D se encuentran dentro del conjunto universal definido. Ahora, teniendo en cuenta esta característica, podemos pasar a la igualdad de conjuntos. La igualdad de conjuntos es una característica o un axioma fundamental de la teoría de conjuntos, el cual nos dice que un conjunto A es igual a un conjunto B si cada elemento del conjunto A pertenece al conjunto B y viceversa. Es decir, que los elementos del conjunto A pertenezcan a B y los de B pertenezcan a A. Si A y B tienen los mismos elementos, se dice que son iguales. En este caso podemos ver este conjunto A que contiene los números 1, 2 y 3 y este conjunto B que contiene los números 1, 2 y 3. Y teniendo en cuenta la igualdad de conjuntos, podemos decir que, siendo que ambos tienen un 1, un 2 y un 3, son conjuntos iguales.
Acá podemos ver un pequeño ejercicio donde podemos ver el conjunto A definido por extensión, siendo que A va a ser igual a X tal que X a la 2 más X menos 6 tiene que ser igual a 0. Es decir, todos los números que elevados al cuadrado sumados a sí mismos y restados 6 den 0 y que pertenezcan a los números enteros. Y se nos da el conjunto B, que es definido por extensión, siendo que B contiene a menos 3 y 2. Ahora, para obtener la forma extensiva del conjunto A debemos representar a A como una igualdad. ¿Y por qué? Porque si representamos a el conjunto A como una igualdad, se nos permite poder obtener los resultados de la ecuación. Y los resultados de la ecuación nos dicen los números que permiten que al ser elevados al cuadrado y sumados por sí mismos y restados por 6 nos den 0. En este caso, representamos la igualdad como x a la 2 más x menos 6 igual 0. Factorizando por diferencia de cuadrados, notamos que la solución es x más 3 y x menos 2. Las soluciones se nos otorgan por medio de cambiar las x en situaciones siendo, por ejemplo, x más 3 igual a 0 y x menos 2 igual a 0, obteniendo los resultados de que x puede ser igual a menos 3 y x debe ser igual a 2. En este caso debemos tener en cuenta nociones fundamentales de álgebra en relación a la factorización y los casos de factorización. En este caso, de manera inequívoca, deducimos que A es igual a B, puesto que los elementos de B son menos 3 y 2 y las soluciones de A, es decir, los elementos de A son menos 3 y 2. El símbolo de los 3 puntos significa por lo tanto. Ahora, otra noción que debemos tener en cuenta es la del conjunto vacío. Se denomina conjunto vacío a aquel que no tiene ningún elemento. Solo hay un conjunto vacío y se representa con una O tachada o con unas llaves sin ningún elemento. El conjunto vacío es aquel que simplemente no tiene elementos y solo existe un conjunto vacío. No hablamos de que exista un solo conjunto vacío, sino el conjunto vacío. Ahora, vamos a hablar de los subconjuntos. Un conjunto A es un subconjunto de B si cada elemento de A es a su vez un elemento de B. Un conjunto es una especie de conjunto más pequeño que se encuentra dentro de un conjunto principal, no necesariamente el conjunto universal. Vamos a leerlo más detenidamente. Digamos que cuando A es un conjunto de B, se denota como A y esta especie de C que se lee como pertenece a. Es decir, en este caso se lee A pertenece a B. O A es un subconjunto de B. Si cada elemento del subconjunto A pertenece a B, es decir, si cada elemento de A pertenece a B o también es un elemento de B, se dice que es un subconjunto. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de que B sean todas las ligas profesionales y que A todos los equipos de las ligas profesionales de fútbol y que A sean los equipos de la Liga Profesional Colombiana. Al final, todos los equipos de la Liga Profesional Colombiana pertenecen al conjunto de todos los equipos de las ligas profesionales del mundo. Sin embargo, son específicamente colombianos, entonces por eso se crea el subconjunto. Pero en este caso el subconjunto A, que en este caso serían los equipos colombianos, pertenecen al subconjunto B, que serían todos los equipos profesionales de fútbol. A está contenido en B, A pertenece a B y A es un subconjunto D. Es muy importante que a pesar de que se pueden usar como sinónimos, no confundir la pertenencia con estar contenido en. Los que están contenidos son los subconjuntos, los que pertenecen son los elementos a un conjunto. En este caso también se puede escribir al revés, siendo que podemos leerlo como A está contenido en B con la C, y esa C o especie de C inversa puede leerse como poniendo B primero y después la A como B incluye A. Es decir, B es el conjunto grande y A es el subconjunto. Ahora, debemos tener en cuenta que todo conjunto A es un subconjunto de sí mismo, porque tanto un conjunto A comparte los mismos elementos consigo mismo. Es decir, todo conjunto se contiene a sí mismo. Ahora, cuando hablamos de un subconjunto propio, vamos a denotar un conjunto grande y un subconjunto. Vamos a hablar de que A es un subconjunto propio de B si es un subconjunto de B, pero no es igual a B. Es decir, no tiene los mismos elementos que B, pero es un subconjunto dentro de B. Tiene ciertos elementos. Es decir, A es un subconjunto propio de B, pero A es distinto de B. Es decir, no son el mismo conjunto.
Ahora vamos a tener en cuenta otro concepto importante que es el de la cardinalidad. La cardinalidad viene dada por el hecho de que un conjunto puede ser finito o infinito. El número de elementos que se encuentran dentro de un conjunto finito es su cardinal o su cardinalidad. En este caso se denota como A entre dos rayas o dos barras, que puede confundirse con el valor absoluto, pero no es lo mismo, simplemente es otra notación. Se coloca el nombre del conjunto dentro de las barras y se dice que, por ejemplo, en este caso teniendo este conjunto A, que son los números del 1 al 4, de que su cardinalidad es de 4, pues que tiene 4 elementos. Ahora, pueden realizarse varias operaciones básicas partiendo de ciertos conjuntos dados para obtener nuevos conjuntos. La manera de representar estas operaciones es mediante lo que se llama los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son representaciones de conjuntos en los cuales se les representan con círculos unidos y son útiles para poder visualizar las operaciones. En este caso tenemos la operación de la unión, representada por una U. La unión de dos conjuntos A y B se representa como A unido B. El símbolo se lee como unido. Y es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a al menos los conjuntos, al menos a uno de los conjuntos A y B. Es decir, a su intersección A y AB, sin contar el conjunto universal. En ese caso, la notación matemática o de manera más formal podemos definirlo como A unido B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Esa V en lógica se llama el símbolo O. O se lee por lo menos símbolo O. En este caso tenemos un ejemplo. Tenemos el conjunto CAA, X tal que 1 es menor o igual a X y X es menor o igual a 3 perteneciendo X a los enteros, y CAB, X tal que 3 es menor o igual a X y X es menor o igual a 5 perteneciendo X a los enteros. Escriba los conjuntos en su forma de extensión, calcule A unido B, grafíquelo y escríbalo en su notación de intervalo. Ahora, vamos a tener en cuenta que A va a ser 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque tenemos que X tiene que ser todos los números, es decir, todos los elementos de A tienen que ser menores o iguales a 1 y mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 3. Entonces podemos tomar en cuenta el 1, el 2 y el 3. Los toma porque es mayor o igual y menor o igual. En el caso del conjunto B, sabemos que son los números del 3 al 5, porque se extiende, porque los elementos tienen que ser mayores o iguales a 3 y menores o iguales a 5. En este caso tenemos que A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a 3, 4, 5. En este caso la notación de intervalo, puesto que los elementos son cerrados porque son menores o iguales y mayores o iguales, es notación cerrada. Entonces A unido B va a ser igual a 1 a 5. ¿Por qué 1 a 5 cerrado? Porque no hay ningún tipo de interferencia o corte entre números. Son todos los números enteros del 1 al 5, enteros positivos. Ahora, teniendo en cuenta el nombramiento por comprensión de estos conjuntos, podemos llegar a esa conclusión. Ahora, vamos a tener en cuenta esta gráfica. Ahora, vamos a hacer una recta numérica, ¿cierto? En la cual vamos a tener en cuenta las reglas anteriormente mencionadas. Tenemos que A se extiende del 1 al 3 cerrado. Entonces vamos a escribir A como una línea encima de la recta numérica que se extiende desde 1 a 3, teniendo en cuenta que debe haber una bola cerrada en 1 y otra en 3. Lo mismo con B. B se extiende del 3 al 5. Por lo tanto, tenemos que la bola cerrada va desde el 3 al 5, es una línea. Y la unión de esos es como si agarráramos A y B y los sumáramos o los juntáramos. Por lo tanto, se extiende del 1 al 5. Y esto tiene concordancia con lo que calculamos anteriormente. Ahora tenemos la intersección. La intersección entre dos conjuntos A y B se escribe A intersectado B. Y son todos los elementos que son comunes entre A y B. La notación formal nos indica que A intersectado B es igual a X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, sus elementos comunes, los que comparten ambos. En este caso ponemos el ejemplo de CAA igual a 5, 10, 15 y CAB 5, 10, 45. Se nos pide calcular la intersección entre A y B y graficarlo. Acá podemos ver la realización del ejercicio, en la cual tenemos, obviamente se nos dan los conjuntos por extensión, entonces simplemente es cuestión de graficar. Tenemos que A se extiende del 5 al 15 saltando de 5 en 5. Eso lo escribimos.
Ahora tenemos a B saltando de 5, 10 hasta el 45. Los elementos que son comunes entre A y B son el 5 y el 10. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que la intersección va a ser igual a 5 y 15. 5 y 10, disculpe. Ahora, la diferencia entre los conjuntos. La diferencia entre los conjuntos es el conjunto en el que resta, por ejemplo, la diferencia de A menos B es el conjunto que resta de eliminar de A cualquier elemento que esté en B. O puede ser viceversa, puede ser la diferencia entre B y A, el resultado de eliminar en B todo elemento que se encuentra dentro de la A. En este caso lo definimos lógicamente como A menos B va a ser igual a X al que X pertenece a A y X no pertenece a B. Tenemos que, por ejemplo, este ejercicio en el cual se nos dan los conjuntos por extensión A igual a 4, 5, 6, 7 y el conjunto por extensión B 5, 7, 9, 11. Se nos pide calcular A menos B y B menos A, o la diferencia entre A y B y A. La manera lógica o una manera más intuitiva de entenderlo, digamos, es lo que le falta a todo lo que le falta a B para ser A o para la unión de B y A y viceversa. En este caso, teniendo en cuenta que los elementos que se incluyen en A pero no en B son el 4 y el 6, la diferencia entre A y B son 4 y 6. Y todos los elementos que están en B y no están en A son el 9 y el 11, por lo tanto, la diferencia entre B y A es 9 y 11. Ahora, otra noción importante es la de complemento. El complemento de un conjunto es el conjunto A' que contiene todos los elementos que no pertenecen a A respecto a un conjunto universal. Es decir, todo lo que le falta a A para ser el conjunto universal. Todo lo que tiene el conjunto universal que no tiene A. Lógicamente podríamos representar ese operador o esa operación como el conjunto universal, la diferencia entre el conjunto universal y la A. Acá tenemos otro ejemplo. En este se nos define nuestro conjunto universal. Sea el conjunto universal los números enteros positivos del 1 al 7 y sea A los números enteros positivos del 1 al 6. Se nos pide calcular el complemento de A. En este caso sabemos los dos conjuntos U, universal y A. Entonces, por la definición anteriormente hecha, sabemos que el complemento de A va a ser igual al conjunto universal menos A, o la diferencia del conjunto universal y A. Por lo tanto, el complemento de A va a ser igual a 1, 3, 5 y 7.